Sandra, no vengas, que no vengas porque te voy a mandar de tu madre. Sos una pelotuda. No es parte de la personalidad de Jorge, ni muchísimo menos, porque es una persona que, bueno, en el día a día de sus actividades se verá que es una persona que lucha mucho contra este tipo de agresiones y demás. Es una persona que hace trabajo de mantenimiento de la quinta, que es de mi madre, propiedad de mi madre. Yo le administro los pocos bienes que tiene mi madre, así que ella, digamos, está en relación de dependencia mía. ¿Está en blanco? En blanco. Se me efectivizan no sé, 20 días antes más o menos de que gane la conducción que hoy está, ¿no?, en el país. Sí, 20 días antes me efectivizan. Pero después los otros tiempos, el otro tiempo estuve todo en negro. Al día sábado 6 de enero, la semana pasada, me citó Borsalino, y que es su cuñado, Sergio Borsalino, y me dijo que quedaba despedida. Le pregunté cuál era el motivo, le dije, ¿cuál es el motivo? Porque que yo sepa, no tengo ningún motivo, ¿no? Me dice, no hay motivo, pero todo se termina, todo lleva un ciclo, ¿viste cómo es esto? Quédate tranquila, que vas a tener continuidad. No quiero usar la palabra robo porque no hay nada denunciado, pero hubo faltantes en la casa, lo cual llevó a una mala relación en los últimos meses, por eso yo la tuve que despedir. Bueno, dentro de los faltantes esos que hubo cuestiones personales de Jorge, que son ese tipo de cosas que no se vuelven a recuperar. ¿Ustedes hicieron esta denuncia formal por las cosas que faltan? Lamentablemente en el momento no, porque esta persona es una persona que, también, repito, hay bastantes cuestiones personales, pero es una persona que tiene una enfermedad bastante grande, no física, sino psíquica. Sí. Entonces la verdad que no quisimos hacerle problemas. Sandra, también se habló de la posibilidad de un robo. ¿Qué tenés vos para decirnos respecto de esto? No sé de lo que están hablando porque nada, supuestamente ellos me despiden de buena fe, que nunca hubo problemas, o sea, tengo los mensajes, o sea, en su momento hubiesen hecho alguna denuncia o algo. Claro. De hecho, ¿Nunca hubo ninguna cuando denuncia? yo fui a retirar mis cosas, que no me la dejaban, no, jamás. ¿Cuánto tiempo trabajaste en la casa de la familia Triaca y dónde exactamente trabajabas? Trabajaba en la Quinta Panamericana, acá en Boulogne, desde fines de 2012. Esa quinta, ¿quién la administra? O sea, ¿quién firmaba tus recibos de sueldo? En realidad todos los Triaca. ¿Pero quién firmaba tus recibos de sueldo? Carlos Triaca. Carlos Triaca. O sea que cuando hoy sale Carlos Triaca, el hermano sí, del ministro, es verdad esto, cuando él dice que él era tu empleador. Él figuraba como mi empleador, pero yo trabajaba para todos. Son 6 hermanos. Y manejaba la agenda Jorge Triaca y a su hermana. En ese lugar, ¿quiénes viven? Yo sola. Ah, vos seas como la casera, digamos, de ese lugar al que iban los fines de semana. Claro, tal cual. Y el episodio puntual que desencadena... No solamente los fines de semana, todas las semanas. Ajá. Porque todas las semanas había eventos. El episodio puntual que desencadena los insultos del ministro, ¿por qué fue? Porque me retrasé y no llegué a atenderlo y bueno, se enojó. Lo que decía hoy Carlos Triaca era que te retrasaste para ir a abrir una puerta y que esto lo puso nervioso por una cuestión de seguridad. Para abrir la puerta, sí. Sí, para abrir la puerta. Yo también lo que decía que porque si es generalmente yo un estoy ministro... una hora antes o media hora antes preparando todo. Lo que yo decía también al hermano de Triaca, al hermano del ministro, es que si es un ministro tiene que tener personal de seguridad. Seguramente si va al conurbano va con sus custodios. No veía entonces por qué tanta inquietud y tanta premura. Yo entiendo que alguien se puede poner nervioso de tener que esperar en una situación que le puedan hacer una entradera, pero si es un ministro tienen todos custodia de la Policía Federal. ¿Cómo continuó ese episodio? Porque eso es lo que queda grabado en el audio. ¿Qué pasó después? Nada, el día sábado 6 de enero, la semana pasada, me citó Borsalino, y que es su cuñado, Sergio Borsalino, y me dijo que quedaba despedida. Le pregunté cuál era el motivo, le dije, ¿cuál es el motivo? Porque que yo sepa, no tengo ningún motivo. No, me dice, no hay motivo, pero todo se termina, todo lleva un ciclo, ¿viste cómo es esto? Quédate tranquila, que vas a tener continuidad.
Yo trabajo como interventora en el Sindicato de Marineros, en el SOMU. Soy delegada interventora de ahí desde el 1 de abril del 2017, que es donde me metió Jorge. Me dijo, vos sabés que tenemos otros lugares. A mí se me termina la intervención, no solamente a mí, a nivel general, se termina el 12 de febrero. A ver, para, Tito, vos sos funcionaria en el sindicato del Caballo Suárez y ahí fuiste a trabajar por pedido de Triaca y al mismo tiempo trabajabas como casera en su quinta. Es extraño, ¿no? Sí, ambas cosas, sí. Ellos dijeron hoy que tenías problemas mentales. Lo dijo el hermano de Triaca en una entrevista conmigo a la mañana. Sí, lo escuché. También escuché que también dijo que estaba en blanco desde el principio. Que si ahora le va a mostrar a mi abogado, le va a mostrar unos papeles que nada, que es mentira. Bueno, esa es la otra cuestión. Que es mentira. Porque llamaba la atención de decir, bueno, el ministro de Trabajo podía tener una persona trabajando en negro. Por eso era una de las preguntas que yo le hacía hoy a Carlos Triaca. Es que en realidad a mí me efectivizan no sé, 20 días antes más o menos de que gane la conducción que hoy está, ¿no?, en el país. 20 días antes me efectivizan. Pero después los otros tiempos, el otro tiempo estuve todo en negro. ¿Y vos te llevabas bien como para que esta parte la cobraba en blanco. Sí, seguí. Sí. Y la otra parte la cobraba en negro, todo lo que era, toda la agenda que manejaba de Jorge y todo eso, todo en negro. ¿Qué es manejar la agenda de Jorge Triaca? Por ejemplo, ella tiene su secretaria, Claudia Vélez, que es del Ministerio de Trabajo, y me pasaba la agenda de decirme, Sandra, mañana de 8 a 9, está Marcos Peña, de 9 a 10, tenés que atender a de 10 a 11, tal. Tengo todo eso. Ah, que iban a la quinta, iban a esa quinta a tener encuentros de trabajo, digamos. Sí, tal cual, sí, hay una oficina ahí. Y Sandra, ¿vos estabas tiempo completo trabajando en la quinta? Sí. ¿Y el trabajo en el SOMU cómo lo hacías? Sí. Yo en el SOMU trabajo de lunes a viernes de 9 a 17. Pero si surgía algún evento o algo importante, no, yo me tenía que ir del SOMU y ir a preparar todo para el evento que haya. Reuniones, para lo que sea. Claro, pero entonces no estabas tiempo completo en la... reuniones sindicales. Claro. ¿Y tu horario en la quinta cuál era? No, de hecho vivía en la quinta yo. Fíjense lo que son las paradojas de la historia. El gobierno está promoviendo una serie de investigaciones sobre el patrimonio de los sindicalistas, pero el propio ministro de Trabajo viene de una familia que heredó un sindicato y hasta donde yo sé, puede que me equivoque, lo digo modestamente, pero hasta donde yo estoy intentando recordar, el padre de Jorge Triaca, que fue ministro de Trabajo del gobierno de Carlos Menem, era un hombre que tenía un muy buen pasar económico y había sido titular del Sindicato del Plástico, que a su vez creo que lo había heredado de alguna manera de su propio padre. Eran como dos generaciones que estaban al frente del Sindicato del Plástico. Y sin embargo, el padre de Jorge Triaca, el actual ministro de Trabajo, llegó a tener esa quinta muy importante en la Horqueta, una quinta histórica, legendaria en las charlas de Quincho de ámbito financiero, legendaria en los tiempos del menemismo porque se rosqueaba mucho en esa quinta de Jorge Triaca padre, que hoy heredaron sus hijos, y a su vez era un sindicalista que salió en las crónicas de la época por ser miembro del Jockey Club, el más selecto de los clubes de la Argentina, como son las vueltas de la historia. Ahora el ministro de Trabajo de este gobierno está siendo, qué sé yo, criticado, discutido por su actuación con una casera, más que una mucama, que trabajaba en esa quinta que él hereda de su padre. Algunas cosas como para irla pasando en blanco y no ser tampoco terrorismo ni exageraciones. La mujer que ustedes acaban de ver, Sandra Heredia, si bien figuraba como contrataba, quien le pagaba el sueldo desde que estaba en blanco, porque trabajaba desde 2012, pero recién empezó a estar en blanco, como ella misma contó y como lo dice su recibo de sueldo, en el año 2015, poco antes de que Jorge Triaca asumiera en el Ministerio de Trabajo. Quien le firmaba el recibo de sueldo era Carlos Triaca,
¿sí? El hermano del ministro, a quien yo entrevisté hoy a la mañana, ¿sí? Pero ella trabajaba en negro desde el año 2012. ¿Cómo lo compruebo? Porque ya estaba viviendo en esa casa porque tiene un recibo de un canal de cable que figuraba a su nombre. Aquí tiene el recibo de sueldo, ¿sí? Donde figura que empezó a trabajar en el año 2015, ¿sí? Pero ella presentó hoy también, y lo contó en varios lugares, que tenía, por ejemplo, una boleta de cable que acreditaba que estaba viviendo en esa casa, le pagaban sueldo y vivienda, estaba viviendo en esa quinta, cuidándola, desde el año 2012. ¿Y qué era Jorge Triaca en el año 2012? Era diputado nacional. O sea que era diputado nacional y tenía a su propia casera trabajando en negro. Ustedes dirán, bueno, no era él solo el que administraba esa quinta, era una quinta de la familia, son varios hermanos. Sí, es verdad. Pero lo que cuenta el testimonio de ella es que ella trabajaba directamente para él y que en todo caso, y acá viene como un segundo round, un nuevo rulo en la historia que el ministro no quiso admitir de entrada, pero que ahora se empieza a conocer, y es que manejaba parte de la agenda de Triaca, porque Triaca iba a trabajar mucho a esa quinta, iba a tener reuniones privadas, no solo en su despacho del Ministerio de Trabajo, pero lejos de la mirada hay parte de la rosca política que es reservada y la tenía ahí, en su propia quinta, con otros miembros, no sé, del sindicalismo, del actual gobierno, no importa, reuniones privadas. Y ahí era ella la que relevaba o que tenía una noción de quiénes venían, o sea, que una persona que trabajaba directamente para el ministro cuando iba ahí a la quinta a tener reuniones privadas. Tanto sería, ¿cómo sería que trabajaba para el ministro? Que el propio ministro Triaca la designa como interventora en una seccional del SOMU, el Sindicato de los Obreros Marítimos, el famoso sindicato que fue intervenido, ni bien asume Macri, producto de una causa que llevaba el juez Canicoba Corral y por la cual termina preso el célebre Caballo Suárez, y ahora hubo elecciones, y el 12 de febrero termina la intervención del SOMU, cosa que está bien. Pero cuando yo pienso, digo, cuando un ministerio interviene en un sindicato, ¿a quién designa? Designa a un abogado, aunque sea una seccional, designa a un contador, un administrador de empresa, alguien que controle los papeles porque no puede tomar decisiones que tengan que ver con la política sindical. Qué raro que Triaca, el ministro de Trabajo, recomiende a la persona que era su casera. Lo que ella está diciendo, y acá viene lo peligroso, qué sé yo si es peligroso, o lo cuestionable, me parece, es que Triaca utilizaba su poder para meterla en un sindicato, total no pagaba él. Y ahí cobraba un sindicato un sobresueldo respecto de lo que él le pagaba a ella como casera, pero seguía trabajando. Y la prioridad era que ella cubriera la quinta. En los audios, y ella lo cuenta también, dice, si yo estaba en el SOMU tenía que ir corriendo a la quinta a responder a la agenda del ministro. Cualquiera de nosotros, como empleadores privados de personal doméstico o como, en mi caso, como pequeño empresario, el Ministerio de Trabajo, ¿ustedes tienen una idea de cómo te rigorea cuando te encuentra un empleado en negro? Las multas que te pone. Y si no pagás la multa a tiempo, la velocidad con la que te mandan un estudio jurídico y encima le tenés que pagar al abogado. Entonces, fíjense lo que es el doble estándar. Por un lado tenemos un ministro que tiene estos manejos al menos turbios con una empleada doméstica. Siendo diputado nacional la tenía en negro. Esto es lo que denuncia ella. Entre 2012 y 2015 estaba en negro. Cuando es ministro, antes de asumir como ministro, el hermano la blanquea, pero trabajaba para él. O sea que no figuraba, o sea, trabajaba para el ministro, pero el que firmaba era el hermano para cubrirlo. Y hoy quien sale a dar la cara por su hermano, el ministro, es justamente Carlos Triaca. Y después, además, nos enteramos que el ministro, no diría abusando su poder, pero sí usando su poder, la recomienda a su casera para que vaya al SOMU. ¿Qué dirán los del SOMU? Está bien, el sindicato estaba intervenido, pero se supone que, y esto se le ha criticado mucho al kirchnerismo, cómo utilizaban las áreas privadas o semiprivadas como cotos de casa para acomodar a los militantes de la CAM, para acomodar a los amigos, acomodar a los favorecedores. Y estos están haciendo lo mismo. Intervienen en un sindicato y colocan a la gente propia. El ministro de Trabajo interviene en un sindicato por orden judicial y coloca ahí a su casera para intervenir en lugar de meter personal idóneo. Es extraño. A ver, vamos a leer un tuit porque hoy se conoció un pedido, una especie de pedido de disculpas también
del propio ministro Jorge Triaca, que hasta ahora había mantenido silencio, lo había mandado el hermano a contestar diciendo que no estaba en negro. Pero también hubo algunos manejos como extraños, es decir, bueno, que estaba loca, que tenía problemas mentales, no se la veía una señora con problemas mentales. Y también que había habido faltantes, pero esos faltantes el propio hermano de Triaca reconoció que nunca habían sido denunciados. A ver si podemos leer el tuit de disculpas que acaba de publicar Jorge Triaca. Pido disculpas por el exabrupto que circula en un audio. O sea, también hay que reconocer, nosotros conocíamos esta historia desde anoche y no nos animamos a publicarla porque pensamos que el audio era trucho, que era un actor que se hacía pasar por Triaca. Bueno, no. Primero lo reconoció el hermano y ahora es el propio ministro quien reconoce que el exabrupto donde manda a Sandra Heredia a un lugar poco reproducible es de él. Pido disculpas por el exabrupto que circula en un audio. Él mismo es en el marco de un diálogo personal, no condice con mi manera de actuar ni refleja mi forma de ser y lamento que haya sido utilizado para sacar rédito de él. Que no condice con su manera de actuar, y bueno, lo sabrán los que lo conocen, pero rédito no, el que se metió en el problema es él es el que tiene, él y su familia son los que tienen un juicio laboral, él y su familia son los que tenían una empleada en negro, él y su familia, y acá viene lo peor para un ministro de Trabajo, utilizaron su influencia para designar a su casera para que cobre un sobresueldo o para favorecerla con un puesto de interventora en una filial del SOMU. Acá me parece que la cosa va creciendo y se va complicando. Insisto, es el ministro de Trabajo. Cualquiera que me esté escuchando, que alguna vez haya tenido que sobrellevar una inspección del Ministerio de Trabajo, cuando vienen te dan vuelta los libros, te rastrean, te ponen multa. Digo, para ser ministro de Trabajo y exigirle así a cualquiera de nosotros, y está bien que así sea, y muchas veces nosotros no somos perfectos y cualquiera de nosotros puede tener un problema con un empleado mal contratado, pero por lo menos si va a ser ministro de Trabajo tiene que tener un poco más de cuidado. Los que empleamos gente no somos personas políticamente expuestas. Él ya era diputado nacional y ahora están diciendo que nos cierran las fechas. Trabajaba evidentemente para Jorge Triaca. Y desde el año 2012, cuando era diputado nacional, la tenía trabajando en negro a esta mujer, Sandra Heredia. Esteban Trebuch, contame más detalles de lo que se sabe. Mira, algunas cuestiones. Primero, la mujer era casera y hacía más labores por encima de la categoría que tenía. Le manejaba la agenda, servía y atendía a la gente que llegaba, muchos de ellos ministros del gobierno de Macri. No así Macri, que la mujer reconoció no haberlo visto nunca. Es decir, ya de mínima hay una infracción. Otra infracción. La echó sin aviso previo y sin justa causa. Le pegó un boleo en el traste, Rolo, y lo escuchamos en el audio, de muy mal modo y sin ningún tipo de causa justa. Y da la impresión que el que la echa es él. Si bien el que firma es el hermano, el que la echa es el ministro. Exactamente. Te doy otro dato. Aparentemente el parquero de esta casa de la familia Triaca, sí, ahí en la Horqueta, sobre la Panamericana, aparentemente la familia del parquero también estaba contratada ¿en dónde, Rolo? En el SOMU, cuyos contratos vencen ¿son ahora. varios en el SOMU? Sí, aparentemente son varios. De hecho, en las próximas horas va a ser denunciado penalmente el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, precisamente por esto. Por utilizar al SOMU. A ver, muchachos, esto es utilizar un sindicato intervenido como caja propia en beneficio propio, porque le está pagando un sueldo lateral a empleados propios a través de un sindicato intervenido. Digo, ya acá me parece que empieza a tener otro colo, ¿o no, Néstor? Sí, Rolando, en la causa que lleva adelante el juez Rodolfo Canicova Corral hay un expediente que corre por cuerda, es decir, una carpeta, una separata de la causa principal, en la que se denunció justamente esto. Quienes seguían el Caballo Suárez dijeron, hey, nos intervinieron el sindicato y empezaron a nombrar gente a lo pavote. Claro, el problema es que el Caballo Suárez no tiene autoridad moral. Después de estar preso por extorsionar a gente para llevarse plata a su bolsillo, no tiene mucha autoridad moral para denunciar a nadie. Pero este hecho concreto de gente que estaba contratada por fuera de lo que era la estructura de los trabajadores del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos, está denunciado y está en la causa de Canicova Corral. Mañana los abogados van a denunciar este nuevo episodio como un hecho nuevo, lo que se conoce técnicamente como un hecho nuevo, porque aquí hay un reconocimiento directo de la delegada e interventora de que ella tenía un horario para cumplir ahí, pero estaba supeditada a lo que le enviara el Ministerio de Trabajo. Con lo cual, insisto, tenía un horario para cumplir en el SOMU, pero quien mandaba era Triaca, que le decía, venite para la quinta y venite para la quinta. Y acá, por ejemplo, tengo un WhatsApp de la secretaria de Triaca en el Ministerio de Trabajo que le manda a Sandra Heredia, ¿sí?, detalles para coordinar actividades en la quinta. O sea, Triaca tenía una secretaria, un asistente, y le dice, Sandra,
Perdón por la hora, pero no quiero olvidarme. Mañana a las 21:30 hay comida en la Quinta. Van Menéndez, que es el intendente de Merlo, actual presidente del PJ bonaerense. Joaquín de la Torre, que ahora es miembro del gabinete de María Eugenia Vidal. Pato Hernández, que no sé quién es. Entonces, listo, no te hagas problemas, yo me encargo. Una serie de autos. Son 6 personas. Decime la plata y te lo mando. Con postre y todo, mandame 2.000 pesos, ensalada, asado y postre. Seguro son 6 nomás. Ahí está. Rolando, ahí está el dato que yo te decía, que ella se excedía en las labores que hacía por la cual estaba categorizada. Es decir, eso de mínima es una infracción, sobre todo, y máxime que él... Ah, pues decir que claro, no encuadra en personal doméstico. Claro, claramente, era la casera, no se tenía por qué encargar de todas estas labores. Y sabe que también el tuit de Triaca lo que deja entrever, que el hombre pide disculpas por el modo, pero no por el fondo de la cuestión. Claro, bueno... Hizo kirchnerismo explícito, Rolando, fíjate. Atención con eso, pide disculpas por el insulto a la mujer como si fuera solo un caso de violencia de género, pero no es una persona común, eso es el ministro de Trabajo, que está contratando en condiciones dudosas, al menos dudosas, a una persona en su quinta, que está utilizando su poder para hacerle cobrar un sueldo en un sindicato intervenido. Esto tiene que ver con lo público, no tiene que ver con un exabrupto del orden de lo privado, como él lo presenta. Rolando, y le echaron 2 patobicas del Ministerio de Trabajo, según ella denunció. Ella tenía una casa dentro de esta quinta, le cambiaron hasta la cerradura, la echaron a las patadas, Rolando. No se hace eso con ningún empleado bajo ningún punto de vista. Bueno, evidentemente Triaca sí lo hizo con esta mujer. Y insisto, es el ministro de Trabajo, es el ministro de Trabajo. Piensen que en Estados Unidos, por mucho menos que esto, solamente por tener una empleada contratada en negro, ha habido candidatos a presidente que se tuvieron que retirar de la carrera presidencial, por tener contratados en sus fincas o donde fuera, empleados inmigrantes ilegales trabajando, aunque sea una denuncia en el pasado, candidatos a presidente se tuvieron que retirar. ¿Por qué? Porque hay una cuestión elemental del respeto a la ley. Sí, un ministro de Trabajo, si hay algo que tiene que respetar, son las normas laborales. Bienvenidos, esto es Tercera Posición. Asamblea y tienen razón. Ay, mira ese pendejo. No, por favor. ¡Hay compañeras mujeres! 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 Acá no sobra nadie, compañeros. Acá lo único que sobra son malas intenciones, burocracia sindical y después hacer extensiones de igualdad en el Estado. El Hospital Posadas no es cualquier hospital, creo que es el único hospital que queda en manos del Estado Nacional. Ustedes saben que allá por los años 90, como parte de la descentralización, que en verdad era un ajuste, se mandó la educación a las provincias y se mandó la salud a las provincias, y eso fue, en buena medida, un colapso para la salud y para la educación pública en la Argentina. El Hospital Posadas era tan grande que nadie lo quería, la provincia de Buenos Aires nunca lo quiso aceptar y quedó a cargo del Ministerio de Salud Nacional. El Hospital Posadas, en algunas cosas, es un ejemplo. Hace poco, nosotros en América Noticias presentamos una nota conmovedora sobre cómo médicos del Hospital Posadas lograban casi tocando sectores del cerebro, lograban quitarle los temblores graves a gente que tenía Parkinson severo en un tipo de cirugía por la cual hay que pagar millones de mangos si uno la tiene que hacer en Estados Unidos o en Francia. Acá la hacen gratuita y venía gente de Uruguay a operarse. Bueno, en el Hospital Posadas hoy acaban de despedir 150 trabajadores y estas son las escenas que se veían. ¿Qué se sabe, Néstor, de este conflicto? De los 150 trabajadores, 49 por lo menos pertenecen a enfermería
día y estaban en el turno nocturno. Hay Enfermería, cuando se sabe que en los hospitales lo que más falta son enfermeros. Tal cual. Y además hay toda una discusión respecto de cómo es el tema de la enfermería, porque en determinados sectores, terapia intensiva, joke room, cardiología y demás, hay un trabajo tan intenso que obliga a que los enfermeros tengan que trabajar por horarios acotados por el grado de estrés a que están sometidos. Bueno, en ese sector de estos 150 potenciales despedidos, hay 49 que pertenecen ahí. ¿Por qué digo potenciales? Vos mencionabas, Rolando, recién que el Posadas es un hospital nacional. Y está claro que quien tiene la mayor precarización en la contratación de trabajadores es el Estado Nacional. De estos 150, la mayoría estaban contratados con esos contratos que se renuevan in eternum hasta que en un momento alguien se le ocurra, claro. Bueno, esto es lo que está pasando. Pues eso es lo que decimos siempre, que en el Estado no despiden a quien deben, no despiden al mal empleado en el Estado Nacional, sino que despiden a quien pueden. Aquellos que se terminan el contrato no les importa si es un buen o un mal laburante, lo despiden porque pueden, porque se termina el contrato y listo. En cambio, a lo de planta permanente, que tiene estabilidad, que le pueden hacer juicios millonarios, aunque sean soberanos ñoquis y gente que ha perdido todo tipo de capacitación, a esos los terminan conservando porque no pueden hacer otra cosa. Es un poco irracional. Se supone que, además de ajustar, hay que lograr que las cosas funcionen en el Estado. Y el Hospital Posadas, con todas sus contradicciones, sigue siendo un hospital nacional, un hospital de referencia de la zona oeste. Hoy hubo 2 episodios particularmente graves en el Hospital Posadas. El primero es que estuvo ocupado por fuerzas de seguridad. Los trabajadores planeaban desarrollar allí una asamblea, pero se encontraron con una fortísima guardia de seguridad que de alguna manera los tenía controlados, los tenían hackeados. Es como para pensar, ¿no? Digamos, si se te llena de policías federales alrededor, es como para pensar si vas a seguir la asamblea y si vas a hablar libremente. El segundo episodio grave de verdad que ocurrió hoy allí es que los trabajadores desbordaron a la conducción de base. Fueron los despedidos, más que el resto de los trabajadores que se solidarizaban con ellos, a exigir a las puertas del gremio de ATE, de la seccional Morón del gremio de ATE, que salieran a apoyarlos. Y lo que pasó fue lo que veíamos recién en las imágenes. Según denuncian los delegados de base de los trabajadores, de los enfermeros, de los médicos, de los empleados despedidos del Hospital Posadas, no solo no tuvieron respuesta, sino que tuvieron incluso hasta represión desde los propios trabajadores de ATE. ¿De qué hablamos cuando hablamos del Hospital Posadas? Hablamos de esto. Cuando uno sale de Capital por la autopista del oeste, a poco de andar, a mano derecha, aparece un inmenso edificio. Es el Hospital Posadas, técnicamente uno de los más grandes de la Argentina. El Posadas no es cualquier hospital. Es el único hospital de toda la Argentina que depende del gobierno nacional. Debería ser un orgullo, pero es una vergüenza. Tenemos gravísimos problemas de insumos y de reparación de equipamiento. Digamos, ahí en este periodo tenemos los 2 tomógrafos rotos, los 2 resonadores rotos, los 2 equipos de hemodinamia que funciona uno más o menos. Mi servicio, que es el servicio de endoscopía, tengo en este momento 8 equipos en reparación. Algunos de esos equipos, digamos, sin funcionar desde hace un año y medio. Hay serios problemas de insumos, faltan muchas cosas todos los días porque no se hicieron las licitaciones públicas en tiempo y forma, y con las compras de urgencia uno está siempre atrás de las circunstancias, nunca logra, digamos, tener todo lo que necesita. Como es habitual, a los hospitales no dejan entrar cámaras de televisión. ¿Por qué será? Por eso, con una cámara oculta comprobamos el deterioro del Hospital Posadas. Este baño funciona para los pacientes. Fíjate cómo está ahí atrás, fíjate cómo está ahí arriba. ¿Qué es? Está lleno de moscas esto. Moscas y cucas de noche.
Para subir tuvimos que utilizar la escalera porque tomar el ascensor es imposible. Diariamente pasa eso, no todos los ascensores funcionan. Algunos de los ascensores del edificio viejo fueron arreglados, otros todavía no, e incluso algunos de los nuevos se rompen o dejan de funcionar por un tiempo. Es una dificultad que tiene el hospital históricamente. Sí. Hay que armarse paciencia. Después te dan, cuando salís, como una cosita así de agradecimiento y un puntaje de cuánto fue lo que vivió tu paciencia. Hay que tener mucha paciencia. Sí, ¿qué va a ser? Hay cosas peores. Los que están internados están peores que nosotros. Vamos a pasar la vida. Media hora seguro. Media hora no, porque más que el colectivo Y eso que abrieron nosotros dos del fondo, pero lo que pasa es que tampoco andan siempre. Y este te lo debe de estar arreglado. Esto es para que vean que hay una lamentable continuidad, ¿sí? Y que se anuncian cambios y fines de época, pero por abajo las cosas continúan. Esa nota está hecha durante el final del kirchnerismo, y no puede decirse que el kirchnerismo no haya tenido plata para inversiones en obras públicas. Sin embargo, así funcionaba el Hospital Posadas, y depende del Ministerio de Salud Nacional, uno de los pocos, creo que me decías, Esteban, que son 3, 4 hospitales nacionales. Sí, hay 3 básicamente, el Posadas, es el iconográfico, y el Cruce de Varela, que se llama Néstor Kirchner también, aunque tiene una conducción... Es mucho más moderno. Sí, no, y de otras características. Es el mejor hospital del país, Rolando, el Cruce de Varela. Es donde salvaron a esta chiquita que la tiraron del tren. ¿Te acordás, Rolando? Ahí le salvaron la vida. Sí, es el mejor hospital del país, es nacional. El Posadas también debería ser un gran hospital y sin embargo durante el kirchnerismo fue abandonado. Hubo mucha denuncia en el final del kirchnerismo cuando en un cambio de interventores le atribuyeron a Sabatella, porque el hospital está en Morón, que había mandado gente incluso de la barra brava de Deportivo Morón. Hubo una serie de despidos cuando asumió Mauricio Macri, Jorge Lemus estaba ahí en el Ministerio de Salud, pasaron 2 años y si algo que no necesita el Hospital Posadas es ajuste. Digo, insisto, es un hospital nacional de referencia que tiene grandes médicos como estos que yo les acabo de contar, que puede curar el Parkinson con una intervención sofisticada. Si algo que no necesita es ajuste. Y un despido de enfermeros, un despido de personal auxiliar en un hospital público nacional es ajuste. Si hay algo que no hace falta en uno de estos hospitales que deberían ser un orgullo, es que falte gente. O sea, hace falta más plata, no menos plata. Pero la lógica del ajuste lleva a estas cosas. ¿Qué va a pasar con estos trabajadores? En principio lo que están intentando es abrir una mesa de diálogo para conseguir la reincorporación, es decir, la renovación de los contratos. A esta hora parece difícil, la negociación no parece prosperar y están mucho más cerca de prolongar el conflicto que de solucionarlo. Sabes, Rolando, que en esta mesa de diálogo es donde participa el Ministerio de Trabajo, ¿no? Que tiene que acercar las partes, sobre todo que ahora se viene la negociación paritaria, la negociación de los salarios de los trabajadores. Para eso está el Ministerio de Trabajo, que tiene que ser negociador. Y bueno, esto te lo digo porque tiene mucho que ver con las palabras del actual ministro de Trabajo que le dijo a su empleada doméstica, ¿no? Si ese es el espíritu negociador del ministro de Trabajo, así estamos terminando en el Hospital Posadas, ¿no? La mañana hoy arrancó con un nuevo episodio de enrarecimiento del clima político. Ustedes recuerdan que nosotros les venimos contando con especial atención estas supuestas bombas en defensa de los detenidos del Congreso. Bomba que ni siquiera el jefe de la Policía Federal se creyó que provenía del Partido Obrero, ¿no? Recuerden que hubo una que apareció debajo de un carro de asalto en la vereda misma del edificio central de policía. Detuvieron a 2 muchachos, pero los tuvieron que soltar enseguida porque no eran. Un día después aparece un patrullero que estaba en la estación de ómnibus de Retiro, que casi lo incendian también. También era la Policía Federal, no era la Policía de la Ciudad, de la Policía Federal. Y ahora apareció en una garita del municipio, de la Policía de 3 de febrero, apareció una bomba casera, un poco más grande, bidón de nafta, otra vez tanque de gas butano, dirigida al juez Claudio Bonadío y a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Enseguida les voy a contar por qué estaba dirigida a Bonadío, pero si estás buscando cobertura médica, mirá lo que 365 tiene para vos. Lo más importante es la salud. Por eso tenés que tener Protegerte 365. Cobertura nacional, medicamentos, media y alta complejidad. Llama al 011-4371-0781. Protegerte 365. Empresa líder en prestaciones ambulatorias.
La información es urgente. Carlos, contame, ¿una bomba contra Bonadío? Este paquete, esta bolsa que encontraron al lado de una garita policial en 3 de febrero tiene una bomba, contenía una bomba. Es una amenaza dirigida puntualmente al juez federal Claudio Bonadío y a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. En la parte trasera fue dejado este artefacto casero, acá precisamente, en este lugar. Aquí lo encontró la policía en horas de la noche. Están revisando las cámaras de seguridad del municipio para determinar si se puede ver las caras, si se puede ver quiénes pusieron este artefacto aquí y allí, bueno, empezar a buscar, porque hasta el momento no se sabe nada. Tenía un bidón de nafta con 5 litros, 3 envases de gas butano. Otra vez el gas butano, el mismo tipo de dispositivo que apareció en la Policía Federal. Exactamente. Petardos, esto es para que haga de detonador, una batería, un reloj temporizador conectado y una chapita de metal. ¿Qué fue lo que falló? Falló el detonador, o sea, el timer, lo que da el inicio a lo que sería el principio del fuego, el timer falló. En realidad se trató de una clara maniobra básicamente de intimidación pública, porque si bien era una bomba, no era una bomba de alto poder, no tenía un poder destructivo alto, pero de todas maneras hubiese hecho algún daño material de no haber fallado el timer que la constituía, ¿no?, como elemento. Hay que ver qué intención tuvieron, porque yo creo que un tipo que hace esto tiene previsto. Igual, ¿no?, forma parte de esto del enrarecimiento del clima político. Sí. Piensen que estamos... Sí. Nosotros nos olvidamos porque estamos montados en una locura de noticias, pero cada 2 días aparece una bomba. Hubo un tipo de estos atentados menores. El intento de bomba debajo del carro de asalto de la Policía Federal. El incendio del patrullero en la estación Retiro. Ahora una bomba contra Bonadío. Digo, cada 2 días tenemos uno. Tengo la idea y la sensación de que hay una mediana organización. No cualquiera prepara este tipo de artefactos explosivos. ¿Había un mensaje también? Sí, había un mensaje. El mensaje puntualmente era dirigido al juez federal Claudio Bonadío. Y el mensaje textual dice: vamos por vos y por tu familia. A primera hora de la mañana se pensó que esta bomba estaba dirigida contra un domicilio, a las cercanías de un domicilio que tenía que ver justamente con el juez federal Claudio Bonadío. Después esto se fue desmintiendo y ahí, en esa zona de 3 de febrero, Néstor, nada que ver con Bonadío. No solo nada que ver, sino que además el juez Claudio Bonadío se enteró poco menos por los medios, luego sí le llevaron información respecto de esto que había pasado. Hoy se reincorporó Claudio Bonadío a sus funciones, estuvo de feria durante la primera quincena y hoy volvió a trabajar. Básicamente, ni él ni nadie vinculado con su familia vive en 3 de febrero. Bonadío vive en la capital federal, tiene parientes en la provincia de Buenos Aires, pero no en esa zona, de modo tal que la intimidación parece dirigida a él por la leyenda, pero no dirigida a él por alguna cuestión de cercanía de alguien relacionado con él. ¿Por qué se hablaba de Bonadío en esta amenaza y se lo vinculaba al Congreso? Porque Bonadío tiene una de las 2 causas que tienen que ver con los detenidos en la protesta contra la reforma previsional. Nosotros recordamos sobre todo la segunda, la famosa lluvia de piedras contra la policía de la ciudad, la cacería de los policías federales, después los 2 policías que están detenidos por atacar manifestantes, pero también creo que son entre 5 y 7 manifestantes que todavía quedaron detenidos, el prófugo del mortero. Esta causa la tiene el juez federal Sergio Torres, pero Néstor, hay una causa previa de la semana anterior, cuando la represión estuvo a cargo de Gendarmería, donde también hay detenidos, y esa la tiene Bonadío. Esa la tiene Bonadío, es la primera, estaba en turno él, y además hay ahí una leyenda adicional en la que se habla de Patricia Bullrich, el que se le pide la libertad de los manifestantes de ambas manifestaciones, de ambos episodios, el 14 y el 18 de diciembre, las protestas en contra de la reforma previsional. Por eso ese vínculo derecho. Además, el juez Sergio Torres concedió a la mayoría de las excarcelaciones. Bonadío todavía tiene algunos detenidos de aquella primera manifestación. Hay que recordar que una de las bombas anteriores que no estalló, la de la Policía Federal, estaba firmada por el Partido Obrero. Rápidamente, el titular del Partido Obrero, Jorge Altamira, en su momento, salió a decir que eran patrañas, que obviamente el Partido Obrero no tiene este estilo. Podrán tirar piedras a algunos de sus militantes,
pero no son de poner bombas. Hagamos un poco la cronología de las bombas o bombas truchas o como quiera llamarle, Néstor, que hubo últimamente, porque cuando uno las ve todas juntas, por eso supongo que coincidirán con nosotros en que es un enrarecimiento del clima político al que no veníamos acostumbrados. Como una cuestión caprichosa porque hubo episodios anteriores, vamos a situar la primera en este episodio que tuvo que ver con Indra, claro, que hubo detenidos. Con la bomba artesanal en Indra. Hubo detenidos. Esa explotó. Esa explotó, causó lesiones a algunos de los trabajadores de Indra. Recordemos que Indra, porque nosotros hablamos muchas veces en código, es la empresa que tiene a su cargo el escrutinio provisorio. Cuestionadísima empresa en España que tiene a cargo los escrutinios provisorios. Es la misma empresa que tiene a su cargo el escrutinio provisorio en la Argentina. Fue muy cuestionada durante las PASO. Recuerdan que cargaron tarde todos los votos que llevaban una victoria muy ajustada, 0,6%, era del Frente para la Victoria, victoria que después el gobierno revirtió, pero quedó siempre en la nebulosa por qué habían hecho esto. Si había sido por un pedido del gobierno que les había renovado el contrato, porque esta empresa, hay que recordarlo, que venía haciendo sus jugosos contratos desde tiempos del kirchnerismo. Nunca quedó claro quiénes y por qué, porque si bien es cierto que hubo 2 detenidos y hay todavía un imputado, lo cierto es que están ambos en libertad. En el mismo mes de agosto de 2017 se produjo este episodio, Esteban lo ha contado con mucho lujo de detalles, que son las explosiones en el Ministerio de Seguridad bonaerense, casi mirando desde la ventana del ministro Ritondo de estas donde dos acá le vamos a hacer a Esteban el derecho de contar los detalles inexplicables de esa historia. El primer día dijimos, esto es rarísimo. Bueno, no hay ningún detenido, nada, absolutamente nada. No había nada. ni cámaras. Ni cámaras había, ¿no? Y después se encontraron 2 tarambanas que venían saliendo de un supermercado. Y pero llevan un bidón y venían del supermercado con unos paquetes de cerveza, absolutamente nada que ver. Después se contó que habían roto un banco, no sé cuánto. Ningún detenido, ninguno. El 21 de septiembre, en coincidencia con el Día de la Primavera, en Ciudad Universitaria fue encontrada una bomba casera. Esta consiguieron desactivarla, esta no estaba dirigida a una astrónoma de mucho prestigio. Exactamente, parecía un conflicto doméstico. Independientemente de esto, que en cada uno de estos conflictos aparece alguna vinculación que tiene un costado político, lo cierto es que la mayoría de estos episodios terminan sin una definición clara y sobre todo sin un culpable. Igual te olvidas en el camino las miles y miles de amenazas telefónicas a escuelas, porque detuvieron a algunos muchachos pavote que hablaban desde el celular de los viejos y amenazaban a la escuela y algunos terminaron, si eran mayores de edad, terminaron presos y otros terminaron incluso los propios padres demorados por lo que hacían los nenes tontos. Pero esas miles de amenazas, qué casualidad, después de las elecciones se cortaron. En noviembre del año pasado, en un pozo petrolero de YPF en Allen, en Río Negro, apareció también otra bomba casera. Esta tenía en su interior una leyenda que aludía a la RAM. Recordamos la resistencia ancestral mapuche, esta organización a la cual desde el gobierno se la demoniza y se la identifica como si fuera poco menos que el ISIS vernáculo. Bueno, esta bomba tenía esta leyenda de la RAM que en realidad nunca se pudo comprobar que efectivamente hubiera tenido vinculación con ella. El 6 de diciembre del año pasado estalló una bomba. Esa estalló, mira, no sabía. Esa estalló, la hicieron detonar en realidad en el centro de distribución del Correo Argentino en Monte Grande, jalonado este episodio con la discusión que se viene produciendo desde el año pasado respecto de la situación del Correo en relación con la familia Macri. El 18 de diciembre se produjo este episodio, todos lo tenemos en claro. Sebastián Romero... Sigue prófugo este muchacho, ¿no? Sigue prófugo todavía, tiene... ¿Quién lo estará cuidando? Tiene denegada la exención de prisión. Hay un detalle importante. El abogado que lo defiende, que lo patrocina, sufrió una visita en su automóvil de los amigos de siempre. Se lo quemaron un poquito. Se lo dejaron ¿Le prendieron fuego el auto? Le prendieron fuego el auto. Al abogado que lo representa le prendieron fuego el auto. Tenemos una prueba más. Si el gobierno no puede tener a este hombre, olvídate si hay una invasión interna o no. Olvídate con gente más importante. Es increíble. Sí. Bueno, ahora venimos ya a este año, 2018, el 5 de enero, esta bomba que hablábamos recién en la central de la policía, encontrada debajo de un patrullero, ahí frente al destacamento central de la policía, sin que ninguna cámara hubiera captado a los verdaderos responsables, tampoco aquí hay detenidos. El 9 de enero se produjo la quema... Ahí debe haber un error, porque no creo que hayan utilizado el mismo timer del cocinero, el timer del cocinerito ridículo de esta, ¿no? Porque ahí aparece en esa bomba, no me diga que estaba el timer del cocinero. No, en esta bomba en particular, la decisión de detonar, yo no sé si tenía un timer o no tenía un timer, lo que sí pasó es que detectaron el paquete,
lo sacaron y lo hicieron detonar las fuerzas Estaba de debajo seguridad. de un carro de asfalto, nada menos que en el Departamento Central de Policía. Es poco serio, loco. Si vas a poner una bomba no podés usar un cocinero de esto. Además hay otros que son más lindos, que son tipo un huevito. ¿Qué diría Rubén girando. Martín viendo el cocinero para un timer de una bomba? Escuchame, se indigna, le salta la vena. Pero además hay una cuestión que es central para entender un poco esto. Es muy raro que un timer de cocina no funcione. Es como decir que un reloj no funciona. No funciona porque está averiado, porque tiene pila. Si alguien prepara un artefacto casero con un timer, lo primero que se asegura es que el reloj funcione. Bueno, aquí lo que nos han explicado hoy es que el timer, este gordito cocinero de reloj de tan cocina... simpático. Claro, fue el que causó el... vamos a decir nuestros términos, fracaso del atentado que se O sea que por ahí era una falsa bomba. Probablemente. Era un amague. Amague de bomba. Un acto intimidatorio, claramente. ¿Dejás ser un poquito malo? Como no. En todos los casos que no nos gusta. En todos los casos que contaste, Néstor, ninguno es detenido. Y en todos los casos hay otro denominador común. La ministra de Seguridad o la autoridad competente en la materia se indigna al momento. Esto con la lucha contra las mafias y nos pasa esto. Es automático. Hoy Patricia Bullrich inmediatamente, sí, me merece todo el respeto, por Dios, pero es un común denominador con lo que sube. No nos dejamos ganar por las mafias, tuitea inmediatamente. Y nunca detiene a nadie. A ver, no parece una mafia muy importante si utiliza un cocinerito. Uno no se imagina una mafia temible usando un cocinero de timer que encima no funciona. El grado de sofisticación parece más vale pobre. Bueno, además de nuestro cocinerito, tenemos los últimos 2 episodios que mencionaban recién, el intento de incendio de un patrullero en la terminal de Retiro y finalmente este episodio de hoy, dirigido contra el juez Claudio Bonadío y contra la ministra Patricia Bullrich. Repasemos un poco las causas esas de las detenciones en Congreso. ¿Cuántos detenidos? Porque, insisto, tanto en la de la policía como en esta última de 3 de febrero, se habla de los detenidos de Congreso. ¿Cuántos quedan en la causa que tiene Sergio Torres, sin contar los 2 policías? ¿Y cuántos en la causa que tiene Bonadío? En la causa que tiene Sergio Torres hay 6 manifestantes detenidos, 3 de ellos pertenecen a un movimiento anarquista. Hago hincapié en esto porque hoy trascendió desde algunas esferas del gobierno que se estaba investigando a un grupo anarquista como presunto responsable de estos atentados caseros fallidos. Bien, de ahí hay 3 manifestantes anarquistas y 3 indigentes limpiavidrios que estaban en la calle, algunos de ellos con antecedentes policial, y está detenido el policía Barizone, aquel que con su motocicleta pasó por encima a uno de los manifestantes que estaba herido. Y el de la policía de la ciudad que fumigó con gas pimienta al jubilado también. Ahora están buscando, dicho sea de paso, están buscando a ver quién es ese jubilado porque no se presentó a denunciar al policía. Sí, hasta donde yo tengo entendido no está detenido, sí está convocado a declarar, pero no está detenido, por lo menos no hasta ahora. Y en la causa del juez Claudio Bonadío queda todavía un remanente de detenidos, que son personas que fueron arrestadas en el momento de los disturbios y a los que se les comprobó que tenían antecedentes policiales. En esos casos en particular, el juez les rechazó la excarcelación y cuando fueron a Cámara también obtuvieron un revés judicial, por lo cual permanecen todavía en detención. ¿Se acuerdan que se iba a demorar el aumento de la nafta? Primero se dijo que bueno, que solamente una empresa había aumentado el 6% de la nafta, que era hoy la empresa intervenida de Cristóbal López, el señor que está preso, uno de los empresarios más favorecidos por el kirchnerismo, que está preso. Bueno, la empresa Oil aumentó primero los combustibles, después decían, bueno, no, YPF no va a aumentar, pero ahora después se sumó Shell. Y también todos sabemos que el aumento de la nafta funciona como un disparador de la inflación. Bueno, hoy el jefe de gabinete, Marcos Peña, reconoció que las naftas van a aumentar con todo lo que esto implica para el costo de vida. Pero antes, si estás buscando una puerta de calidad, diseño y seguridad, nosotros te recomendamos Artestamp, líderes en el mercado con más de 60 años de trayectoria. Artestamp, más de 60 años haciendo puertas para cada estilo y necesidad. Diseño, mayor calidad, mayor durabilidad, mayor resistencia. Conozca nuestros productos en las principales casas de aberturas de todo el país. Artestamp.com.ar. En materia de cuestión de nafta, estamos viviendo un aumento del petróleo a nivel internacional. Eso es un dato objetivo y no
no lo podemos negar, y sí se está trabajando con el sector en general para poder ver la mejor forma de construir una política de información y de transparencia y competencia en el mercado para que se afecte de la menor manera posible el bolsillo de los argentinos, pero sabiendo también que los costos son los costos, digamos, y tenemos que convivir con eso. La Argentina es un país extraño, aumenta el petróleo, aumenta la nafta. Cuando baja el petróleo en el mundo, acá no baja la nafta, pero Juan Enrique no sé si me lo podrá explicar. ¿Sabés, Rolo? Claramente hoy el precio de la nafta llegó, la nafta super, 25 pesos. Ahora, yo no quiero pecar de ingenuo, ¿no? Pero, no. Sí. ¿Sabés por qué te digo eso? Ahí lo escuchaba al jefe de gabinete y decía que la nafta va a aumentar y es un costo más. Y el año pasado, el año 2017, las naftas aumentaron un 32%. Y la pauta 8 puntos por encima de la inflación. Claro, la pauta de inflación fue del 12 al 17. O sea, claramente el gobierno sabía que la inflación no iba a bajar, y mucho menos si la nafta aumentaba un 32%. Y recordás ayer que decíamos que los empresarios están y lo único que saben, y lo hacen muy bien, es ganar dinero. Y está bien que así sea. ¿Por qué te recuerdo eso? Porque sabemos que hay consumos que son esenciales para la sociedad, como es la energía eléctrica y los combustibles. Y te aclaro eso porque, ¿recordás por septiembre del año pasado, cuando se desreguló el mercado de la nafta? Decían, ahí va a haber más competencia, y con más competencia los precios van a bajar, porque decían eso, libre mercado, más competencia, los precios van a bajar. Y yo te recuerdo eso porque en ese momento la nafta en septiembre, la nafta super, estaba 19 pesos con 80 y hoy está 25 pesos. Desde el 1 de octubre al día de hoy, la nafta super aumentó, Rolo, un 22%. Y eso tiene que ver con el libre mercado, con los empresarios, con sacar el sostén del barril criollo. Yo te diría con la creatividad lingüística, porque siempre encuentran un argumento diferente para que aumente la nafta. Cuando aumenta afuera, que aumenta acá, que la estructura de costo, que el aumento del salario de la paritaria de los estacioneros, siempre tienen un argumento para la nafta sube y sube. Lo que en todos los países del mundo, los consumos esenciales como la energía eléctrica o como el combustible tiene un tipo de regulación, no existe la libertad de mercado. Y tiene dos puntos que se explican claramente. El primero, la demanda no reacciona con el precio. O sea, por aumentar el precio no es que vas a vender menos nafta. No va a reaccionar de la misma forma. Los economistas le llamamos que es inelástica la demanda. Y la otra es que la oferta. En la oferta son muy pocos y se conocen todos. O sea, el precio lo ponen entre los empresarios. Ahora, porque es un mercado cartelizado, son pocos los que pueden vender nafta. Pero a ver, vamos a otras cosas. La inflación de diciembre fue del 3%. Con este aumento de naftas, esto va a pegar en la inflación de enero. Mirá, ya algunas expectativas de inflación para enero están hablando de un 4%. Y en febrero caen otros aumentos. La meta era del 15%, Rolo. Estamos lejos del 15% y el techo de paritarias parece ser el 15%. Claramente, Rolo, la inflación parece ser que ganó la batalla al gobierno y los precios van a seguir aumentando. Pero también te quiero explicar o mostrar algo a la gente, que esos 25 pesos que vale hoy el litro de nafta está compuesto por lo siguiente. Acá tenemos el precio del combustible, que le podemos decir que es parte de lo que es privada, lo que vale el litro de nafta pagado al contado por la estación de servicio. La mitad, Rolo, mira esto, la mitad, algo que todavía puede hacer algo el Estado, son los impuestos. La mitad del precio de la nafta... La mitad del precio de la nafta son impuestos. Exactamente, acá tenés la mitad. La mitad es el 48,6% de lo que vale el litro en la estación de servicio. ¿Por qué el IVA es 21? IVA del 24,50. ¿Por qué 24,50? Es un IVA especial que tiene el combustible. Y el otro es impuesto a la transferencia de combustible, 24,5. ¿Y el impuesto a la transferencia de combustible es el famoso impuesto que supuestamente sirve para construir autopistas? ¿Eso? El impuesto que hoy combustibles retuvo y no depositó. Está bien, pero ¿para qué sirve? Este impuesto financia, el 20% de este impuesto financia a los jubilados. En teoría todavía se sigue cobrando. Por eso te digo... Sí, pero perdón, el espíritu era, como dice Rolo, para hacer autopistas, rutas y demás, que jamás usó. Porque además los peajes te los aumentan diciendo que te van a hacer las obras. Pero acá Ricardo Lasca de la CONADUB montones de veces nos explicó ¿por qué aumentan los peajes si nosotros cuando cargamos nafta estamos financiando las obras viales? Bueno, Rolo,
claramente cuando hablas de impuestos y hablas por parte del Estado, la realidad tiene que ver con que la mitad del precio la tienen los impuestos, que el Estado podría hacer algo, ¿no? Para bajar los 25 pesos. Yo te dejé 19,80 para mostrar el aumento del 22% desde el 1 de octubre. Pero ¿el Estado podría hacer algo para bajar ese precio? No, pero estamos en el libre mercado. Prácticamente el libre mercado sería oferta y demanda, haría bajar los precios la competencia. Y eso, Rolo, no está sucediendo. No bajan la carga impositiva, no funciona tampoco el libre mercado, las naftas siguen aumentando y siguen alimentando la inflación. Por acá lo tengo a Esteban Trebú, que tiene unos datos muy interesantes sobre las multas de tránsito de los funcionarios. Sí, esto es genial. La gente de La Nación Data hizo un relevamiento espectacular sobre la cantidad de multas en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en Provincia de Buenos Aires. Yo de esto no puedo hablar porque seguro tengo un montón. Con el tema de yo ni las miro. La foto múltiple. Prácticamente todos los funcionarios de Macri tienen multas. El que está al tope es Federico Sturzenegger, que en realidad no es funcionario de Macri, sino es el presidente del Banco Central. Pero debe tener chofer. Bueno, debe andar en un auto con chofer, no debe ser su auto. Esas son las excusas que le dieron a los periodistas de La Nación que los consultaron. Que el auto lo vendí, ya no lo uso más, lo usaba el chofer, no lo usaba yo. Lo usa mi señora. Y otra cosa que está buenísima, que en el momento de que llamaron para consultar por las multas, en el interín entre que hicieron la consulta y salió publicada la nota, fueron y pagaron. Bueno, fueron y pagaron. Está bien. La gran mayoría de las multas tiene que ver con giro nu, estacionamiento indebido, hablar por el celular mientras se va manejando, entre otras cuestiones. Sí, pero si tienen seguramente autos modernos, los autos modernos tienen todos Bluetooth, no necesitan hablar por teléfono. Sí, Manolo, mirá, el global de multas es de 184.000 pesos. ¿Sí? Entre todos los funcionarios que debían según este relevamiento. Acá lo tenés al rabino, que está en segundo orden. Letman. ¿Sí? 25.414 pesos. Sí, le hicieron la multa sin el disfraz. ¿Y pero si él se disfraza de árbol? No, sin el disfraz de árbol fue la multa. Sin el disfraz de árbol. Sí, acá lo tenés a Rogelio Frigerio, el ministro del Interior también. Más o menos lo mismo. Mirá, hablar por celular, estacionó mal. ¿Sí? Ahí tenés, abajo tenés los loguitos. ¿Sí? Andrés Ibarra se excedió en velocidad, ahí lo tenés, estacionó en cualquier lado. Algunos dirán, no fui yo, fue mi chofer, el auto lo tenía otro, bueno, qué sé yo. Yo de esto no me reviso, porque yo debo tener de todos los colores, así que no, la verdad que no. El ministro de Justicia se pasó a la velocidad correspondiente, la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, lo mismo. Pero todos tienen chofer. ¿Pasa la bici de Macri, Stanley, para la próxima? No sé. No, te pregunto. Bueno, Luis Caputo acá lo tenés, ¿sí? 13.000 pesos, cantidad de... Es impresionante. ¿Por Rolo cuánto tenés? No, ni sé. Bueno, acá lo tenés a Duhovne, que todavía no trajo la plata del exterior para pagar la multa. No. Por eso no puede pagar la multa. Igual le sobra. No puede pagar la multa. Bueno, aunque traiga el 0,01 le sobra la plata para pagar la multa. Con multas o sin multa, nosotros nos vamos antes que nos multen. Esto fue Tercera Posición. Chau. Accede al auto que siempre soñaste. Conoce AutoAdvance. www.autoadvance.com.ar. AutoAdvance lo hace posible.